inteligencia, pero sobre una inteligencia en particular, la inteligencia emocional. Así es, Juan Miguel, muchas gracias. Buenos días para todos. Y para ello está María José Soler, ella es psicóloga, y ella nos habla de este tema y de otros muy interesantes, así que va a ser un gusto conocer ese tipo de inteligencia. Conocemos la inteligencia del cálculo, la de pensar. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional, María José? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? A ver si empezamos un lindo ciclo sobre bienestar y todo lo que tiene que ver con lo emocional en el bienestar. Mira, algo importantísimo con la inteligencia emocional es que tiene 5 factores. El primero es darnos cuenta qué sentimos. Muchas personas sienten cosas, pero ni siquiera son conscientes. También ponerle nombre, decir, ¿esto es enojo o es miedo? ¿Es tristeza? ¿Es agobio? ¿Es presión? ¿Cómo le pongo miedo? ¿Qué lenguaje emocional tengo? ¿De qué manera soy consciente de que esto que siento es esto y no otra cosa? Otro factor fundamental es la regulación, que vamos a hablar mucho hoy, porque no es solo darme cuenta qué me pasa, sino qué hago con lo que me pasa. Entonces, ese segundo factor de la inteligencia emocional va a ser clave. ¿Cómo regulo yo mis emociones para ser dueño yo de mis emociones y no simplemente padecerlas? El tercer factor va a ser la automotivación. Ajá. Muy bien. En realidad uno cuando habla de las emociones parece que es tan fácil, ¿no? Pero cuando uno se enoja, está en el momento del encono del enojo, a veces es difícil parar para decir, ¿qué me está pasando? ¿Cómo bajo un cambio? ¿Hay alguna técnica? ¿Estas habilidades se aprenden, se reaprenden? ¿O uno nace así y bueno, que la gente se aguante ese carácter? No, es súper importante este factor que hablábamos, la autorregulación, el ser dueño de las emociones. Es como que las emociones las siente mi niño interior, pero las regula mi adulto. No es lo que me pasa, sino lo que yo hago con lo que me pasa. Y aquí viene toda esta parte de las emociones positivas. Un estímulo me toca en mi psiquismo y me provoca una conmoción, que es la emoción, que me viene a decir algo, pero la capacidad de escuchar a esa emoción y ver qué hago yo con este mensaje de la emoción, qué me está diciendo y hacia dónde yo destino esta energía que es la emoción, va a ser la regulación. Vos sabés, María José, que muchas veces decimos, bueno, me tengo que calmar y hay como libros de autoayuda y uno confunde y tiende a pensar esto de las emociones positivas es, bueno, me tiene que importar poquito, ¿no? Y tengo que tomarme la vida en forma light, pero no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de algo científico, algo que se aplica para una salud mental. Por supuesto, es súper importante que las emociones, al regularlas, yo tengo un caudal emocional que me va a poder tirar hacia arriba. Y si no las regulo, me va a tirar hacia abajo. Va a haber como una espiral. A veces entramos en una espiral positivo que me expande. Cuando yo estoy en una emoción positiva, pienso más, me abro hasta físicamente. Cuando estoy en una emoción negativa, vieron que nos restringimos, nos constreñimos. Nos comprimimos. Nos comprimimos, esa es la palabra. Entonces, estas emociones, ¿qué me llevan? Cuando hay una emoción positiva, puede ser, por ejemplo, el asombro hacia la naturaleza, hacia la creación, hacia la vida, un orgullo positivo de vivir, de poder, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el amor, con la conexión, con el disfrute, con una visión optimista de la vida, con dejar que en la vida la parte positiva gane a la visión negativa. Problemas, como tú decís, estados de enojo, tenemos todos, miedos, tenemos todos, pero el tema es la capacidad de hacia dónde pongo el foco. Parece como que lo negativo entramos como una sincro de la que nos cuesta mucho más salir. Como si pesara mucho más esos pensamientos y en nuestras decisiones que lo positivo y esos momentos que parecen como de chispas de felicidad, ¿no? Sí, esto es muy interesante. ¿Qué se ha visto? Que las emociones negativas pesan en el campo de la conciencia entre 3 y 5 veces más que las positivas. Las negativas pesan más que las positivas. A veces se explica esto desde una respuesta de adaptación, que el ser humano para adaptarse necesita como atender a lo negativo. Pero esto también nos tira para abajo, porque las emociones negativas sostenidas en el cuerpo y en el ánimo terminan enfermando. En cambio, las
emociones positivas llevan a la salud, llevan a que la persona es más creativa, la persona es más proactiva, la persona siente mayor confianza en sí mismo. Entonces Ahora, se da una expansión emocional. Esta reiteración de una manera de ser te lleva a generar un hábito positivo o negativo, lo que se llama un estado de ánimo. ¿Nos contás un poquito de eso? ¿Qué es lo que pasa? La emoción es una carta, ¿verdad? Es una señal que yo tengo que aprender a leer. Pero si yo con eso no le doy la respuesta que le tengo que dar, esa emoción se va a ir estabilizando en el ánimo. Entonces vamos a tener personas con un estado anímico preponderantemente negativo y personas con un estado anímico preponderantemente positivo. Pero eso lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de que tiene que ver con cuánto yo vengo trabajando con mis emociones, cuánto foco yo le pongo al estado negativo o al estado positivo. Además, María José, uno tiene como un programa, diría familiar. Frente a un estímulo uno tiende a reaccionar de una manera. Pero por lo que tú decís, esto se puede reaprender. Uno va evolucionando con el tiempo y no tiene por qué reaccionar como un niño. Y ojo, no solamente en el ámbito profesional, porque a veces uno dice, uy, inteligencia emocional aplicada al trabajo. No, aplicada a uno mismo, a los niños, a los jóvenes, a la vida misma, ¿verdad? A la vida familiar, también a todos los ámbitos. Por eso trabajamos tanto esto en empresas, en colegios, con padres, porque se puede aprender a ser más feliz. Y las personas más felices se ocupan de ser feliz. Esto es bien interesante, le dedican atención a su estado de felicidad. Cuidan, por ejemplo, cuidan mucho sus tiempos de reposo, cuidan mucho su detenerse. Yo tengo como una consigna que es pare, mire, aprecie, agradezca. Bien. ¿Cuántos momentos en el día yo paro? ¿Cuántos momentos contemplo? ¿Cuánto me tomo 3 segundos para agradecer? Uno como que entra en una gran vorágine. Tú nos presentabas una espiral que lo podemos compartir y me gustaría que nos contaras en qué consiste. Sí. Este espiral, yo se los dibujo siempre en los talleres. Es que uno tiene que entender, acá yo les pongo una espiral que tiene un polo negativo y un polo positivo. La emoción entra como allí en el centro de la espiral, pero que yo me expanda hacia una emoción positiva o una emoción negativa, eso es autorregulación. Las emociones se nos pegan, sobre todo las negativas. Yo tengo que tener mucho cuidado de que cuando estoy entrando en una espiral negativa, decir, basta, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi foco atencional en recuerdos positivos, en experiencias de éxito, en experiencias de gratificación, en experiencias de contacto, en memorias biográficas adecuadas, en aquellos momentos donde yo tuve paz, donde tuve serenidad, donde me sentí competente, donde conecté con el yo puedo, donde conecté con que la vida vale la pena ser vivida. Entonces, no es lo que me pasa, sino qué hago con lo que me pasa. De alguna manera, ¿a dónde pongo el foco? De alguna manera es como uno lo vive, ¿no? Aprender a vivir la vida, pero siendo el que maneja el timón y no que nos manejen las emociones. Ser protagonista de tu vida, ¿verdad? Exactamente. Tenemos una consulta para vos, de nuestro público, que nos gustaría aprovechar y trasladártela. Vamos a ver qué es lo que nos propone Mirta. Me enojo fácilmente y no controlo las emociones. Siempre tengo que pedir disculpas y termino haciendo lo mismo. Por más que me proponga, no puedo cambiar. ¿Qué me aconseja? Mira, en primer lugar, hoy en día en neurociencia se sabe que un comportamiento repetido en el tiempo genera una autopista cerebral, se dice. Es un camino sináptico donde a base de responder de la misma manera, ya el comportamiento emocional tiende a repetirse. Entonces, lo primero, Mirta, es que te lo propongas de una manera sistemática, poniendo foco. Se recomienda más de 20 días. Para colapsar un comportamiento negativo, uno tiene que proponerse voluntariamente durante muchos días. Entonces, la perseverancia, ¿verdad? Siempre se dice constantes más que brillantes. Bueno, en esto también, constante para el cambio. No te desesperes, sabe que es difícil. Está buenísimo lo que tú decís, Mirta, de que pedís perdón, de que reparás. La capacidad de reparar es muy importante. Como María decía, los primeros estímulos nos desencajan. Hay personas muy reactivas que ponen de primera a quinta muy rápido y tienen que aprender a, bueno,
perdón, bajo, reparo, pero sí darte cuenta también cuáles son tus cogniciones asociadas al enojo, porque la emoción va muy de la mano del pensamiento. Entonces, muchas veces tengo pensamientos de que la vida es injusta, claro, de que el otro me ataca, del daño, de que ya no puedo más, de que el esto pensamiento es horrible. es quien detona las emociones y controla todo, o sea que es importantísimo ser el protagonista. Y yo leía por ahí, para ir cerrando, que quien se maneja con el pensamiento vive la vida como una comedia. Ajá. Y desde el sentimiento como una tragedia. Totalmente. Pero bueno, no hay que hacer ni un extremo ni el otro. Ni el otro. Fue un gusto, María José, contigo compartir esta mañana. de haber venido, María. La verdad ya que un nos placer. veremos otros días. Como siempre. Nos vamos a ver ahora los consejos del doctor Hackter.